Y es para mí un honor y un enorme placer presentar a la doctora Paula Licona. Ella es investigadora titular A del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, donde desde el abril de este año funge como jefa del Departamento de Biología Celular y del Desarrollo, además de ser responsable científica de la Unidad de Edición Genética y Criopreservación. Cursó la licenciatura en Investigación Biomédica Básica y el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, bajo la dirección de la doctora Gloria Soldevila. Y realizó un postdoctorado en la Universidad de Yale en el laboratorio del doctor Richard Flavell. Su investigación se centra en la caracterización molecular y celular de la respuesta inmune en modelos murinos, orientada al diseño de estrategias terapéuticas basadas en inmunoterapia. Es nivel 2 del SNI y PRI-DD, con múltiples publicaciones en revistas de alto impacto como Nature, Science, Cell, Nature Medicine, Immunity, PNAS y otras muchas más, y cuenta con miles de citas. Ha recibido la beca postdoctoral PEW, el premio Miguel Alemán Valdés, el reconocimiento de Women in Science de la ALASI, es vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Inmunología actualmente, miembro de la Academia de Ciencias de América Latina y participa activamente en comités de equidad de género en la UIS y en la Sociedad Mexicana de Inmunología, además de formar parte del consejo editorial de Immuno Horizons y de otras revistas internacionales. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Me escuchan? Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí en este tan honorable foro y la oportunidad también de presentarles parte del trabajo que hemos hecho estudiando estas células T reguladoras, que pues como ya dijeron mis colegas, fue el hallazgo de estas células hizo que estos investigadores fueran merecedores del Premio Nobel de Medicina de este año. Entonces voy a hablarles un poquito de qué son estas células, qué funciones tienen, cómo actúan y después ya vamos a pasar a la parte del proyecto que desarrollamos en mi laboratorio. Entonces, existen distintos tipos de linfocitos T reguladores y estos se pueden clasificar de acuerdo a su origen. Tenemos a los linfocitos T reguladores que se generan en el timo. Estos reciben el nombre de células T reguladoras naturales o tímicas, y también hay todo un set de células reguladoras que se generan en periferia, que parten de una célula virgen que también sale del timo. El timo es el órgano donde todos los linfocitos maduran, y que estas células, al reconocer distintos estímulos y en distintos contextos, pueden convertirse también en una célula T reguladora. Otra característica que puede clasificar este tipo de linfocitos reguladores está basado en la expresión o no del factor transcripcional maestro FOXP3, y específicamente este universo de células que expresan FOXP3 y CD25 son estas células que recibieron, bueno, el hallazgo de estas células que hizo merecedores del Nobel a Sakaguchi, Ramsdell y Brunko. También tenemos células que no expresan FOXP3, y sabemos que estas células también expresan moléculas mediadores solubles específicos. En el caso de las que expresan FOXP3 y CD25 son la interleucina 10 y TGF-beta, que son citocinas antiinflamatorias. Los linfocitos TR1 secretan interleucina 10 y de estas células les hablará más adelante la doctora Soldevila. Y también existen linfocitos tipo TH3 reguladores que secretan a TGF-beta. La manera en que estos linfocitos están impidiendo que haya inflamación depende de varios mecanismos. El primero es justamente por esta secreción de citocinas antiinflamatorias como TGF-beta, interleucina 10 e interleucina 35, impidiendo la activación de otras células T. Pueden directamente eliminar, matar a otras células potencialmente autorreactivas al secretar granzima y perforinas, y también podrían llevar a una disrupción metabólica de poblaciones efectoras. En este caso, capturando la interleucina 2, que es una señal muy importante para que estos linfocitos proliferen, o promoviendo la expresión de mediadores metabólicos como adenosina, que están también impidiendo su activación. Finalmente, estos linfocitos pueden interaccionar directamente con células presentadoras de antígeno, en este caso células dendríticas, nuevamente para impedir que estas células puedan activar a otros linfocitos. Fisiológicamente, los contextos importantes en los que estas células son relevantes, pues el primer ejemplo sería en el control de la inflamación en general. Piensen que cuando nos exponemos a un patógeno, pues naturalmente tenemos que responder a este y eliminarlo. Esto lleva a una curva de inflamación que tiene que eventualmente, al eliminarse este patógeno, disminuir.
Y uno de estos mecanismos de vuelta de inflamación a niveles basales, a homeostasis, depende de la función de estas células T reguladoras. Otro contexto importante en que estas células, como ya lo mencionaron anteriormente, están promoviendo su función efectora es en el contexto de autoinmunidad. Tienen que estar continuamente evitando que otras poblaciones de células del sistema inmune puedan atacar a nuestros propios tejidos. Y en ese contexto es importante que estas células están mediando el reconocimiento entre lo propio y no propio y evitando que nuestro mismo sistema nos ataque. Finalmente, ya en contextos un poco más asociados a tolerancia y homeostasis tisular, piensen que estamos continuamente expuestos a microorganismos, convivimos con bacterias comensales y no podemos estar inflamando constantemente a estímulos que en realidad son inocuos, ¿no? Son comensales, son bacterias que no nos están haciendo daño, no son patógenas, y en ese contexto un linfocito T regulador impide que el sistema inmunológico reconozca estas bacterias inocuas, lo mismo que pueda reconocer, no sé, antígenos en alimentos a los cuales potencialmente podríamos ser alérgicos, y un contexto fisiológico muy importante en el que estos linfocitos también son vitales es en el embarazo. Quiero regresar a la diapositiva inicial para introducir mi tema, y aquí lo que no les conté de estos distintos tipos de linfocitos es que también sabemos que el grado de estabilidad, o sea, qué tan estables son estas células, también depende del tipo de linfocito T regulador, y esta característica particular es vital para el mantenimiento de su función. Entonces, este trabajo es un trabajo que hemos desarrollado en mi laboratorio, en el Departamento de Biología Celular y el Desarrollo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y la pregunta inicial, bueno, sabíamos que TGF-beta es una citosina muy importante para estas células T reguladoras, tanto para el control de diferenciación, maduración, sobrevida, proliferación, función. Este TGF-beta es una citosina o factor de crecimiento transformante beta, que señaliza al unirse a receptores en membrana de las células que fosforilan a proteínas citoplásmicas conocidas como SMADs, que en la vía canónica interaccionan con una tercera SMAD o SMAD4 para translocarse al núcleo e inducir la expresión de genes río abajo. Sabemos también que hay una vía independiente de las SMADs, no canónica, en la que se activan la vía de MAPsinasas, la vía de PI3K y GTPasas pequeñas, y recientemente se describió una vía parcialmente dependiente de la canónica, en el que TIF1 gamma o TRIM33 sustituye a SMAD4 en esta vía y puede regular un set distinto de genes. La pregunta aquí, entonces, en mi laboratorio es si esta vía dependiente de TIF podía tener algo que ver en la regulación de la respuesta al TGF-beta, de los fenotipos que sabemos puede regular esta citosina. TIF1 gamma o Transcriptional Intermediary Factor 1 o TRIM33 o ectodermina es una proteína que pertenece a la familia de proteínas tripartita, caracterizada por la expresión o la existencia en su dominio terminal de un dominio de ubiquitin ligasa, seguido por 1 o 2 cajas B y un dominio de superenrollamiento. TIF1 gamma también posee en su carboxilo terminal 2 dominios que son de unión a histonas acetiladas o metiladas, por lo que se considera que podría funcionar como un lector de cromatina. Esta es una proteína nuclear que ha sido descrita en distintos contextos, sobre todo en el control de proliferación y en cáncer. Sin embargo, en el sistema inmune, solo recientemente se ha descrito el papel de esta molécula y su importancia en el control de diferenciación de células dendríticas, linfocitos de TH17, macrófagos, células NKT y células B. Sin embargo, nuevamente la pregunta de cuál es la función de esta molécula en linfocitos T reguladores se desconocía hasta ese momento. Y este es trabajo todo del doctorado de un estudiante muy talentoso en mi laboratorio, Eugenio Contreras Castillo. Es un trabajo que está actualmente en revisión y que esperemos que próximamente pueda publicarse. Y bueno, nuestra aproximación fue, imaginen que esta es una vía muy conservada, que si se elimina por completo en el organismo, pues no es compatible con la vida. Y la manera de estudiarla es generar modelos animales en los que eliminamos de manera célula o tejido específica a nuestra molécula de interés. En este caso contamos con ratones en los que eliminamos a TIF solo en el compartimento de linfocitos T o solo en el compartimento de linfocitos T reguladores específicamente. Quisimos primero a nivel basal evaluar si pasaba algo cuando quitábamos esta molécula de nuestros linfocitos y comparamos grupos de ratones jóvenes de 8 semanas y ratones viejos de 40 semanas. Evaluamos las poblaciones de linfocitos y un fenotipo global, y lo que vimos es que en ratones jóvenes no había ningún fenotipo aparente, parecía que no le importaba que le quitáramos esta molécula a nuestros linfocitos,
Sin embargo, en ratones envejecidos encontramos que había señales de inflamación incrementada cuando nuestros linfocitos no expresaban antífono gamma. Y esto fue medido por una menor ganancia de peso y un acortamiento en el colon, que es una señal de inflamación intestinal. Cuando analizamos las distintas poblaciones de linfocitos T en estos animales, encontramos que las poblaciones de linfocitos convencionales parecían normal, midiendo específicamente a interferón gamma, que es una señal proinflamatoria que en este contexto de envejecimiento pues, es importante para la inflamación. Y de manera muy interesante, la única población que mostró un incremento en la expresión de interferón gamma fueron los linfocitos T reguladores. Nos preguntamos entonces si, bueno, en este contexto posiblemente pensamos que los T reguladores que expresan interferón podrían ser los que están llevando a este aumento en la inflamación en ratones viejos. Después nos preguntamos si estos linfocitos que no tienen TIF son funcionales. Y para ello primero analizamos el fenotipo de estas células, le checamos los niveles de FOXP3, CD25, CD73, todos marcadores importantes. Lo que encontramos es que en ausencia de TIF1 gamma, los linfocitos T reguladores sobreexpresan a CD25 y expresan menores niveles de CD73. Después quisimos saber si estos linfocitos funcionaban, o sea, eran supresores. Y para ello hicimos un cultivo in vitro en el que normalmente coincubamos a linfocitos T convencionales con células dendríticas. Esta interacción naturalmente lo que lleva es a una proliferación, a una expansión de estas células, pero si en estos cultivos también metemos linfocitos T reguladores, estos al ejercer su función impiden que los otros linfocitos proliferen. Nosotros podemos marcar a estos linfocitos que van a proliferar con este marcador, que conforme se va dividiendo la célula, se va diluyendo y podemos así seguir los ciclos de división en cultivo. Lo que encontramos es que los linfocitos T reguladores deficientes de TIF1 gamma son incapaces de bloquear la proliferación de células efectoras. Después nos preguntamos cuál era la capacidad de nuestros linfocitos de convertirse en células T reguladores. Y para eso hicimos cultivos in vitro en el que partíamos de células vírgenes y les dábamos el estímulo para diferenciarse hacia un linaje regulador. Y lo que vimos es que en ausencia de TIF1 gamma, estos linfocitos tienen menor capacidad de diferenciarse hacia un linaje regulador, expresan interferón gamma y muy importantemente expresan TIBET, que es el marcador transcripcional maestro de linfocitos tipo Th1. Después nos preguntamos si a nivel metabólico había una diferencia en nuestras células. Sabemos típicamente que un linfocito cooperador, un linfocito convencional CD4, funciona más por glucólisis. Los linfocitos T reguladores usan la respiración oxidativa como vía metabólica principal. Y cuando hicimos ese análisis a nivel de respiración, vemos que nuestros linfocitos aquí en rojo deficientes de TIF1 gamma respiran muy bien, mejor que los silvestres, pero que además estos linfocitos están adquiriendo un fenotipo altamente glicolítico, nuevamente asemejando a una población proinflamatoria. Después nos preguntamos qué está pasando in vivo con estos linfocitos si no están funcionando. Y para ello usamos un modelo de autoinmunidad, de colitis autoinmune, que es un modelo de inmunidad tipo 1. En este modelo lo que hacemos es aislamos linfocitos vírgenes de ratones silvestres, los transferimos a ratones que no tienen linfocitos y en estos animales lo que pasa de manera natural es que estas células proliferan, hay un fenotipo de linfoproliferación e hiperplasia, los animales pierden peso y desarrollan un modelo de colitis, hay inflamación en el colon. Si al mismo tiempo que transferimos estos linfocitos que van a enfermar, cotransferimos linfocitos T reguladores, es decir, supresores, estos son capaces de inhibir esta activación, esta inflamación, pérdida de peso y desarrollo de colitis. Entonces hicimos este tipo de experimentos con nuestros linfocitos y como pueden ver aquí, al igual que el grupo con las células vírgenes solas, el grupo cotransferido con linfocitos T reguladores deficientes de TIF1 gamma no era capaz de proteger la pérdida de peso en nuestros animales, son grupos prácticamente indistinguibles, no así el grupo cotransferido con linfocitos T reguladores silvestres. A nivel histológico pueden ver cómo el intestino está destruido, hay una inflamación masiva, tanto en el grupo control con células solas efectoras o células cotransferidas con linfocitos T reguladores deficientes de TIF. Este es el score clínico de estos mismos datos. Y cuando hicimos el análisis de estos linfocitos que estaban dentro de estos ratones, evaluando primero el compartimento de células vírgenes que se vuelven efectoras, nuevamente vemos una expansión de linfocitos que expresan interferón gamma en ambos casos, tanto en el grupo solo de células vírgenes como en el grupo cotransferido con linfocitos T reguladores deficientes de TIF1 gamma. Nuevamente sugiriendo que estos linfocitos que no expresan TIF son incapaces de controlar la proliferación y activación de otras poblaciones.
Y muy importantemente, cuando analizamos el universo de linfocitos T reguladores, encontramos que había un grupo de células que seguían siendo T reguladora, pero también un grupo que dejó de serlo. Células que expresaron FOX que ahora ya no lo expresan y que además, en ambos casos, expresan altos niveles de interferón gamma. Esto es un proceso de transdiferenciación y pérdida de identidad y que básicamente centra TIF1 gamma en este fenotipo de mantenimiento. Después quisimos hacer un análisis no sesgado, un poco más global. Hicimos transcriptómica y epigenómica, y aquí pueden ver cómo los linfocitos T reguladores que no expresan TIF1 gamma adquieren expresión de genes propios de linfocitos TH1. El análisis de Go también demuestra esta mayor diferenciación o expresión de activación de genes asociados a vías hacia linajes TH1 y TH2, y también los análisis de GSEA demostró que la firma molecular que tienen nuestros linfocitos T reguladores deficientes de TIF se parecen a los de un TH1. A nivel epigenético, cuando evaluamos la accesibilidad de la cromatina en nuestros linfocitos, encontramos que había un aumento en la accesibilidad y de manera muy importante, esos sitios de mayor accesibilidad de nuestras células se correlacionaban con sitios de unión a proteínas STATs. Las proteínas STATs son proteínas río abajo de la señal de citocinas y prácticamente pues, cualquier citocina proinflamatoria estaría activando este tipo de mediadores. Con esto en mente nos preguntamos si tal vez el fenotipo que adquieren nuestros linfocitos deficientes de TIF podría depender del contexto inflamatorio al que se expusieran. Y para ello usamos un modelo de inmunidad tipo 2. Usamos un modelo de gusanos helmintos, en este caso Niprostongylus brasiliensis, que es el equivalente de Necator americanos y Ankylostoma duodenale en humanos. Infectamos a nuestros ratones silvestres o deficientes y a los 7 días evaluamos en distintos tejidos linfáticos y no linfáticos el fenotipo de nuestras células y las cargas parasitarias en intestino. De manera sorprendente, lo que encontramos es que en este contexto de inmunidad tipo 2, la citocina que adquirían nuestros linfocitos que no expresaban TIF1 gamma era interleucina 4. Entonces, en este caso, en vez de volverse tipo TH1, se estaban volviendo tipo TH2. Esta es la cuantificación de estas células y eventualmente también este aumento en la expresión de interleucina 4 estaba ayudando a que estos ratones tuvieran menores cargas de gusanos. Hasta aquí les he contado entonces que el TIF1 gamma es importante para mantener la estabilidad de una T reguladora. Probamos distintos modelos de inmunidad tipo 1, les mostré solo el de envejecimiento y colitis, pero hicimos otros modelos de tumor y listeria. Y en el contexto de inmunidad tipo 2, en una infección con un parásito del minto, pues estos linfocitos que no tienen TIF1 gamma se convierten en linfocitos tipo TH2. Esto está muy bien, pero pues ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo que está llevando a esta pérdida de identidad? No tengo tiempo de presentarles, pero TGF-beta no es la vía que está haciendo esto, es la vía de beta-catenina. Brevemente, beta-catenina es un blanco de TIF1 gamma, de hecho TIF ubiquitina a beta-catenina y lo manda a degradación. Cuando hicimos el análisis de antecedentes de otros estudios previos, encontramos que una célula T reguladora que expresa una variante constitutiva activa de beta-catenina prácticamente fenocopia a un ratón deficiente de FOXP3 o a nuestras células deficientes, pierde la expresión de FOX, expresa interferón, prolifera y no suprime. La pregunta obvia es qué pasa con esta molécula en linfocitos T reguladores deficientes de TIF. Como lo esperábamos, al analizar la expresión de esta molécula, pues hay un aumento de beta-catenina solo en aquellos linfocitos T reguladores que no expresan a TIF1 gamma. Cuando hicimos una aproximación farmacológica para intentar degradar esta beta-catenina acumulada en cultivos in vitro, añadiendo esta droga que promueve la estabilidad del complejo de degradación, pueden ver cómo el fenotipo de pérdida de FOXP3 y adquisición de un fenotipo tipo TH1 y proliferativo se abaten en presencia de esta droga que está degradando beta-catenina. Finalmente, para hacerlo un poco más limpio, in vivo, usamos el sistema CRISPR-Cas para eliminar a beta-catenina en nuestras células silvestres y en nuestras células TIF1 gamma deficientes, las transferimos a ratones y nuevamente pueden ver aquí que en aquellos grupos de ratones que recibieron células que además de no tener a TIF, no tenían a beta-catenina, se abate por completo el fenotipo. Entonces, nuestro modelo propuesto es que en presencia de TIF1 gamma un linfocito T regulador se activa. Esta proteína es importante para mantener la expresión de FOXP3, evitar la adquisición de citocinas o fenotipos propios de inmunidad tipo 1 o tipo 2. También está degradando activamente a beta-catenina, impidiendo la proliferación de estas células. En su ausencia,
pues se pierde la expresión de FOXP3. Tenemos linfocitos T reguladores tipo 1 o tipo 2, o incluso ex-T reguladores tipo 1 y tipo 2. Y la beta-catenina se acumula. Esto promueve un aumento en la proliferación y un cambio en el perfil metabólico. Como mensaje final, quiero que se queden en la cabeza que TIF es una molécula crítica para mantener la estabilidad de reguladoras en contextos inflamatorios. Acuérdense que en homeostasis no había nada. Esto es muy relevante porque es justo en esos contextos donde es importante que una T reguladora funcione, y actualmente estamos viendo si los niveles de TIF 1 gamma, por ejemplo, en pacientes con autoinmunidad en células T reguladoras, podían estar disminuidos y ser parte del mecanismo de inducción de autoinmunidad. Solo me falta agradecer a mi grupo, especialmente a Eugenio, a mis colaboradores nacionales e internacionales y a nuestras agencias de financiamiento. Muchas gracias.